Buenas noches, hermanos. Esperemos que ahora sí ya no perdamos la señal por aquí, problemas técnicos, como suele suceder. Les comentaba, el día de hoy vamos a llevar a cabo el estudio número 77 de las grandes verdades bíblicas, de grandes doctrinas de la Biblia. Ese tiene como título el 77, las marcas de la iglesia verdadera. Es un estudio interesante, importante para que en la actualidad sepamos discernir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Vamos antes a tener una oración, hermanos. Padre Santo, gracias en esta noche porque has sido bondadoso y fiel para con tu iglesia, Señor. Gracias porque, Padre, en esta noche nos permites llevar a cabo esta transmisión para poder estudiar y comprender lo que tú tienes para con nosotros en tu palabra, Señor. Pedimos que uses a tu siervo, Señor, uses los labios, las palabras, Señor, para que podamos transmitir aquello, Señor, que tú quieres que transmitamos a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están conectados y aquellos que posteriormente escucharán este estudio bíblico, Señor. Agrádate, Señor, de ello, mi Señor, y a ti sea la gloria y la honra solamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudio número 77, hermanos. Las marcas de la iglesia verdadera. Es, es muy importante en la actualidad porque pues quién de nosotros o quienes no hemos escuchado por ahí pláticas, conversaciones, comentarios de que hay infinidad de iglesias, infinidad de congregaciones y a veces nos preguntamos o se preguntan, ¿esta iglesia será verdadera? Han actualmente proliferado por todos lados, inclusive en nuestra ciudad, muchísimas congregaciones, muchísimas grupos, comunidades de iglesias que han en gran número aparecido y eso es bueno para la obra de nuestro Dios, excelente, gracias a Dios por ello, pero a veces así como aparecen, desaparecen, quiere decir que quizás no era una iglesia verdadera. ¿Y cómo identificamos una iglesia verdadera? Históricamente ha habido o existen tres formas de identificar una iglesia verdadera o tres marcas que debe tener una iglesia verdadera. Entonces, hay instituciones que, que se dicen llamar iglesias, grupos que se dicen llamar iglesias, y cómo identificar si es verdadera, falsa o una iglesia apóstata. ¿Qué significa la apostasía? Voy a leer una definición. Es falsedad, engaño, es decir, cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas, que amenazan con seducirlos fuera de su devoción para Cristo, es decir, mediante enseñanzas erróneas, tratan de llevarle fuera del verdadero centro de nuestra devoción, que es Cristo Jesús. Y esa es la apostasía o una iglesia apóstata, aquella que trata de llevar fuera de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay dos, verdadero o apóstata o falso, aquello que no es verdad. Entonces, les decía, hay tres marcas que históricamente se han considerado para diferenciar, para conocer lo que es la iglesia verdadera. Y la primera de ellas, hermanos, es la predicación de la verdadera palabra de Dios. Esa es la número uno. La número dos, el uso de los sacramentos de acuerdo con su institución. ¿Quién los instituyó? El Señor Jesucristo. Número tres, la práctica de la disciplina de la iglesia. Son tres marcas que históricamente la iglesia ha encontrado. Ninguna iglesia, hermanos, está libre del error.
o del pecado. Solo en el cielo la iglesia será perfecta. Es decir, la iglesia perfecta es la iglesia militante, la iglesia que ya está allá, la iglesia triunfal, la iglesia que ya está allá en la presencia de nuestro Señor. La iglesia militante, pues todavía estamos por acá militando, luchando, ¿verdad? De manera que el Señor aún nos está fortaleciendo y preparando para ser una iglesia verdaderamente agradable a Él y enfundada en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la primera de ellas, la primera marca, vamos a hablar de ella, que es la predicación de la palabra de Dios. Es un distintivo, el primer distintivo de una iglesia verdadera es la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y es difícil en la actualidad, hermanos. Esto está provocando mucha apostasía, muchos engaños dentro del cristianismo, porque la palabra de Dios no es predicada de manera real, verdadera, sino que es más tendenciosa, es decir, busca encontrar o buscar lo que el predicador quiere o bien lo que la congregación pide. Entonces, la predicación de la palabra, aunque las iglesias difieren sobre detalles de teologías, que esto es real, tenemos diferencias teológicas entre las diferentes denominaciones, y sobre detalles de teología, es decir, y en grados de pureza de la doctrina, la iglesia verdadera afirma todo lo que es esencial para la fe cristiana. Una iglesia es falsa o apóstata cuando oficialmente niega una de las premisas esenciales de la fe cristiana, como la deidad de Cristo. ¿Sí? Es básico, hermanos, muy básico, la deidad de Cristo. Vamos a leer ahí, hermanos, en Efesios 1, 22 al 23, la palabra de nuestro Dios dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Jesucristo. Jesucristo, Dios mismo. Aquella iglesia que niega la deidad de Cristo como parte de la Trinidad y que niega doctrinas tales como la justificación por la fe, la expiación, la obra expiatoria, u otras doctrinas esenciales para la salvación, esa es la iglesia apóstata o falsa. La Reforma, hermanos, por ejemplo, no fue una simple lucha por pequeñez, es decir, no anduvieron Lutero, Calvino, Juan Knox, todos los reformadores de aquellos tiempos luchando por pequeñeces, y no andaban buscando, no sé, lo que se les ocurra, pequeñas cosas, ¿no? Sino que lucharon por la doctrina cardinal de la salvación, es decir, aquella doctrina que los guiaba, que los llevaba hacia una salvación. Ese era lo principal que ellos estuvieron luchando en los tiempos de la Reforma, ¿sí? No por cuestiones mínimas, sino por algo sumamente esencial, que era la doctrina de la salvación, que era una salvación por fe. Entonces, la predicación de la palabra de nuestro Dios es básico, ¿sí? Que no niegue la deidad de nuestro Señor Jesucristo, reconozca la Trinidad de Dios y las doctrinas esenciales de la salvación. Es decir, la predicación de la palabra debe estar dirigida en ese sentido. Entonces, la segunda marca verdadera de la iglesia es la administración de los sacramentos. Negar o difamar los sacramentos instituidos por Cristo es falsificar la iglesia. La profanación de la cena del Señor o el ofrecimiento voluntario de los sacramentos a no cristianos, ¿sí? Vamos a ahondar un poquitito en este tema. ¿Cuáles son los sacramentos
que reconoce la iglesia reformada. Para no confundir los hermanos, va a haber un estudio más adelante que se llama así precisamente los sacramentos, pero amados hermanos, hay dos sacramentos esenciales en la iglesia, que es decir, esos sacramentos son instituciones que el mismo Señor Jesucristo, cuando Él estuvo entre nosotros, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él instituyó, que es la Santa Cena y el bautismo. Aquí en estos sacramentos se reflejan, se utilizan cuestiones materiales que por sí solas no tienen un valor o un poder. Estamos hablando del vino, del pan y del agua, sino que reflejan o son símbolos únicamente de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando decidimos, cuando Él pone en nosotros ese deseo de seguirle y de reconocerle en nuestras vidas. Entonces, una iglesia que de alguna manera difama o niega los sacramentos que fueron instituidos por Cristo, no se considera una iglesia verdadera, ¿sí? Esa es la segunda marca. La tercera marca, hermanos, también es una marca que quizás no estamos muy acostumbrados. Es una realidad, hermanos. Poco lo vemos, mas sin embargo, también es una marca que debe de distinguir a la iglesia verdadera. Esta marca, hermanos, es la disciplina de la iglesia, ¿sí? Aunque el ejercicio de la disciplina de las iglesias en ocasiones puede ser equivocada, es decir, demasiado severa o el extremo contrario, demasiado laxa, demasiado suave, eh, eh, puede convertirse en algo tan pervertido, ya que deje de ser reconocido como legítimo. Es decir, el hecho de que sea demasiado severo o demasiado suave, demasiado laxo, puede ser que ya la gente no le tome importancia o no lo considere como algo importante o legítimo. Por ejemplo, si una iglesia de manera abierta suscribe, practica o niega disciplinar los pecados graves y perversos, no está exhibiendo esta marca de una iglesia verdadera, ¿sí? Es decir, cuando una iglesia se niega a aplicar la disciplina entre sus miembros, no está reflejando la marca de una iglesia verdadera. La iglesia tiene que aplicar la disciplina. Vamos a leer, hermanos, en Mateo 18, del 15 al 17. Leemos Mateo 18, del 15 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios, aquí en el Evangelio según San Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, también hay un tema más adelante, hermanos, que de hecho el día de mañana vamos a ver el tema. La iglesia como tal debe de aplicar una disciplina a tal grado que llega a haber una excomulgación, es decir, dejar fuera de la comunión a ciertas personas, a ciertas gentes que no reflejan no hacen, no permiten reconocer sino que se mantienen empecinados en alguna situación, en algún problema, en algún pecado,
que está afectando su comunión con la iglesia. Entonces, la tercera marca, hermanos, es sumamente importante, y la realidad es que en la actualidad poco se utiliza esta marca, poco se lleva a efecto por parte de la iglesia. Entonces, es una marca que también se debe de considerar. Entonces, amados hermanos, aunque los cristianos deberían estar solemnemente precavidos, no convertirse en separadores en la iglesia o gente conflictiva, o tener un espíritu de división o de discusión, también deberían estar advertidos de su obligación de apartarse de las comuniones falsas o apóstatas. Es decir, debemos estar advertidos de estas tres marcas, que si alguna iglesia no cuenta con ellas, quiere decir, amados hermanos, que esa iglesia no es una iglesia verdadera. Todas las iglesias verdaderas, en mayor o en menor grado, deberán exhibir las verdaderas marcas de la iglesia, en mayor o en menor grado, pero estas deben de estar presentes. La reforma de la iglesia es una tarea que no tiene fin, es decir, la iglesia siempre debe estar reformándose. Cada vez más y más buscamos ser fieles al llamado bíblico de la predicación, los sacramentos y la disciplina bíblica, la disciplina de la iglesia. Es decir, hermanos, tenemos que estar buscando cada vez más y más ser fieles a estas tres marcas como iglesia, mantenerlas, perseverar en ellas y permitir que la iglesia crezca como tal. Vamos a leer, hermanos, para terminar, otro de los pasajes bíblicos de este estudio, que es sumamente conocido este pasaje, pero es muy importante porque refleja quiénes somos, qué debemos de hacer como iglesia y a qué realmente hemos sido llamados. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Vamos a leer este pasaje. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios, es sumamente conocido, dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha llamado a ser pueblo, y en algún tiempo estuvimos fuera de ese llamamiento, pero el Señor nos ha llamado por su infinita misericordia a formar parte de ese pueblo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido traídos de oscuridad a luz a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su palabra. Entonces, amados hermanos, la iglesia verdadera se conoce principalmente por las tres marcas: la predicación de la palabra de Dios, es decir, predica la palabra fiel y verdadera de Dios; la administración de los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo; y la disciplina de la iglesia, una disciplina bíblica que debe ser ejercida cuando algunos de sus miembros están abiertamente practicando algún pecado grave, como dice aquí este pasaje, o bien hay divisiones, causantes de divisiones o problemas de separaciones. Entonces, amados hermanos, este es el estudio del día de hoy.
Gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a continuar ahora con las oraciones que ustedes tan amablemente le hacen llegar al pastor. Tenemos motivos importantes de oración, hermanos que están enfermos o hermanos que están en recuperación. De las hermanas que están en recuperación, hermanos, tenemos a nuestra hermana Alicia Correa, nuestra hermana Ramoncita, a mi madre, la señora Ezequiela, y también a la señora Teresa Monreal, ¿correcto? Teresa Monreal. También eso es en cuanto a los hermanos que requieren apoyo en oración porque están recuperándose después de haber estado algunos con síntomas de COVID, algunos en operaciones, algunos en enfermedades, enfermedades de la edad también. Y hermanos, también fortaleza, se pide por fortaleza para la familia de nuestra hermana Erlinda, después de que Dios ha llamado a su presencia al joven Yair, por quien estuvimos orando pues prácticamente toda la pandemia, desde que estuvimos aquí en las transmisiones, se ha pedido oración, pues se pidió oración, pero el Señor en su infinita voluntad, en su divina soberanía, Él decidió llamarle a su presencia. Entonces, por la fortaleza de los hermanos que se quedan, la familia de nuestra hermana Erlinda, todos ellos, para que Dios no anime a los corazones y no entren por ahí algunos temas o situaciones de desaliento, ¿verdad? Entonces, por la mamá del pastor, la señora Marcela, también, que ha estado en estudios y estudios médicos. La sanidad de la niña Irina también, que también ya llevamos tiempo orando por ella. Que el Señor la cumpla su propósito en ella. A nosotros nos corresponde estar orando, hermanos. No debemos de cesar, dice orar sin cesar, dice la palabra. Entonces, tenemos que orar. Nosotros, no depende de nosotros, no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. El Señor tenga misericordia, ¿sí? Y por los hermanos de la tercera edad, que también constantemente oramos, orar por nuestro hermano Armenta, al cual saludamos, que el Señor le siga fortaleciendo ahí en el hogar, a nuestra hermana Lupita, bien, nuestra hermana Tabita, que recientemente cumplió 90 y tantos años, dice ella que 100, ¿verdad? 90 y tantos, la hermana Epifania, hermana Nedina, la hermana Ezequiela, que ahorita está en recuperación después de una operación, nuestra hermana Emma y Samuel, papás de nuestro hermano Ignacio, nuestra hermana María de la Paz, nuestra hermana Anita Malerva, y por Gregorio Zúñiga y María Polinar también. Ya son gente mayor. Gregorio Zúñiga es papá de nuestra hermana Ramoncita. Y hermanos, por los misioneros, por la familia pastoral y por los trabajos que tenemos todavía como iglesia que desarrollar. Entonces, básicamente, hermanos, estos son los motivos por los que debemos de estar orando constantemente. Y desde ahí, hermanos, en sus hogares, nos postramos ante nuestro Dios con toda humildad, reconociendo que no somos dignos, pero el Señor nos use. Y vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios, hermanos, con toda fe y con toda humildad por esta situación, por estos temas. Oremos, amados hermanos. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, porque tu misericordia es grande y nueva cada mañana, Señor. Has tenido misericordia de esta iglesia San Pablo, Señor, de cada uno de los que ahí nos congregamos para crecimiento en ti, en tu palabra, Señor. Padre, permite que podamos reconocer, discernir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa o apóstata, Señor. Y Padre Santo, poder ser una iglesia triunfante, Señor, en ti. Padre,
Y Señor, como hijos tuyos, como creación, Señor, como militantes de tu iglesia, Señor, también tenemos necesidades, Señor, la carne nos aflige, Señor, eh, las enfermedades, las situaciones, somos constantemente, Señor, acechados por las enfermedades, las situaciones. Señor, pedimos, Padre, que recuperes a mis hermanas que han estado en el hospital, que han recibido atención, Señor, que han sido operadas quirúrgicamente y que, Padre, ahora están en recuperación por tu santa voluntad, Señor. Sabemos que tú has sido bondadoso y fiel para con ellas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes propósitos hermosos para sus vidas, Señor. Bendice a nuestra hermana Alicia, a nuestra hermana Ramona, Ezequiela y Teresa Monreal. Gracias, Padre. Pedimos también fortaleza, Padre Santo, para la familia que está en aflicción, la familia de nuestra hermana Erlinda, su hermana, toda la familia de ellos, Padre. Pedimos, Señor, que fortalezcas a su hermano, que, Padre, también es una situación difícil, complicada, Señor, cuando nuestro espíritu se abate, Señor, considerando, Señor, que a veces no entendemos, Señor, cuáles son tus propósitos para nuestras vidas y para nuestros seres queridos, Señor. Pero tú, Señor, tienes propósitos para bien de tus hijos y no para mal, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú reconfortarás la vida de esta familia, Señor. Y, Señor, tu palabra crezca y fortalezca, Señor, en sus vidas. Que, Padre, podamos todos como iglesia también aprender de ellos, Señor. Reconocer que tú eres un Dios soberano y que, Señor, nosotros no tenemos nada que hacer más que esperar en tu voluntad, Señor. Bendice a la familia de nuestra hermana Erlinda. También, Padre, pedimos por la señora Marcela, madre de nuestro pastor, Señor, que también sigas estando con ella en sus estudios, en su salud. Sabemos, Señor, que también tienes hermosos propósitos para su vida. Así como hemos estado orando constantemente, o oramos constantemente por Yair, Señor, y que tú has manifestado tu voluntad, Señor, oramos también por la sanidad de la niña Irina, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Pedimos, Padre, que tú, en tu infinita misericordia, Señor, muestres tu poder. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios soberano, Señor. Pedimos que seas en su familia, que le des tranquilidad, Señor, confianza, seguridad en ti, Señor. Así también pedimos por los hermanos de tercera edad, Señor, que han llegado a esta edad con algunos con enfermedades, algunos todavía con ciertas capacidades, Señor, pero principalmente tú has sido fiel y bondadoso para con ellos, Señor. Tú te has manifestado grandemente en sus vidas, Señor. Ellos han caminado contigo, Señor, y tú, Padre, has sido fiel para con ellos. Pedimos, Padre, que les guarde, Señor. Ellos han sufrido caídas, Señor, han sufrido enfermedades difíciles, Señor, pero han salido adelante porque tú has sido su fortaleza, Señor. Tú has sido fiel, misericordioso para con ellas. Principalmente mujeres. Hay 2 varones, nuestro hermano Jesús Armenta, por el cual oramos, Señor, que pedimos que, Señor, seas con él, Señor, le consueles en su corazón, le des alegría, Señor, estos momentos de encierro, Señor, de estar ahí en casa, Señor, cuidando su salud, Padre. Señor, fortalece su vida, fortalece a su esposa, a nuestra hermana María Elisa, a sus hijos, Padre. Gracias por esta vida. Gracias, Señor, porque tú has permitido que él retorne a la iglesia, Padre, y sabemos que tienes propósitos hermosos para su vida. También por Gregorio Zúñiga, madre de
Padre, de nuestra hermana Ramoncita, Señor. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Fortalece su vida. Si hay enfermedad, Señor, si hay algún desaliento, Padre, sé con él, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Gracias por cada una de mis hermanas, hermana Lupita, Tabita, Epifania, Enedina, Ezequiela, Emma y Samuel. También por nuestro hermano Samuel, otro varón, Señor, que también pedimos por él. Sé con él y guárdale allá en Querétaro, Señor, y fortalece su vida, Padre. También por la hermana María de la Paz, Señor, por nuestra hermana Anita Valerva, Señor, sé con ellas también. Y Padre, también sé con los misioneros que, Padre, están allá en el campo de batalla, Señor, en el frente, Señor, haciendo la voluntad por la cual tú los has enviado, Señor. Guárdales, protégeles, suple necesidades, mi Dios, y gracias, Señor, porque son ejemplo para nosotros, mi Dios. Bendice también la familia pastoral, nuestro hermano Josué, Señor, su esposa Yossi, sus hijos, sus pequeños. Guárdales, Señor, fortaléceles, anímales, Padre. No permitas que en ningún momento se desalienten, Señor, sino por el contrario, Señor, tú fortalezcas sus vidas, fortalezcas su espíritu, Señor. Y, Señor, ellos continúen enseñándonos tu palabra, Señor, y Padre, guiando a tu pueblo en la iglesia San Pablo, Señor. Gracias, Padre, por estas peticiones que la iglesia presenta ante ti, Señor. Señor, no somos dignos, pero Señor, tú a través de Jesucristo nos ves con grande misericordia, Señor, y hemos sido justificados a través de Él, como nos ves con justicia, Señor. Padre, en ese nombre oramos y en ese nombre pedimos, Señor, rogando, Señor, tu bendición y tu cuidado para tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Te agradezco todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias a Dios por todas estas peticiones. Les invito para que el día de mañana igual se conecten. Estaremos estudiando el tema número 78, que tiene como tema la excomulgación. Tiene cierta continuidad con el tema que vimos el día de hoy. Así es que, hermanos, nos vemos primeramente en nuestro Dios, si es su voluntad, el día de mañana, y que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones, hermanos.